tardes, bienvenidos a Visión Global. Un día más repasamos algunas de las principales claves bursátiles en el viejo continente. Antes de pasar a la sesión bursátil en México, tenemos que mirar lo que ha ocurrido hoy con el selectivo español. El IBEX 35 ha salvado los muebles en esos 9.000 puntos, 9.039,40 enteros, con un rebote planito del 0,10% en un día en el que hemos seguido viendo cómo algunas empresas presentaban sus cuentas trimestrales al mercado. Ha sido el caso de Telefónica, con unas cuentas a priori positivas y además con ese compromiso de reducción de deuda que estamos viendo trimestre tras trimestre consiguiéndolo, pero sin embargo la compañía se ha dejado un 2,35% en 3,66 euros la acción. También hemos visto un lastre generalizado hoy del sector bancario. Banco Sabadell ha sido quien se ha notado las mayores pérdidas, 2,8% abajo, le ha seguido BBVA, un 2,31% de caída, Santander 2,19% de pérdida o CaixaBank un 1,83% de recorte. Por cierto, que también hoy Endesa presentaba sus cuentas trimestrales, finalmente se ha quedado algo por debajo del punto porcentual de caída, pero también en ese lado de las pérdidas. Por el contrario, Fluidra se ha notado un avance de más del 5%, Celnex un 3,84% y, por citar ese top 3, le ha seguido CIA Automotive con avances también superiores al 3%. En un día, como decimos, en el que hoy los mercados europeos seguían con la resaca después de que la Reserva Federal reafirmase ayer que va a confirmar, ¿no?, ese comienzo de la retirada progresiva de estímulos, ese tapering que ya esperábamos una confirmación, sobre todo de cara a este mes de noviembre, con un mensaje, unas palabras por parte de Jerome Powell que aplazaba esas subidas de tipos. En Estados Unidos, hoy con caídas importantes en torno al 18%, tenemos a Moderna, después de presentar cuentas trimestrales y también de decir que las ventas respecto a su vacuna de COVID-19 van a ser menores de lo esperado, y mientras tanto pues seguimos observando también algunos avances en el Standard & Poor's 500 o en el Dow Jones, que por cierto conseguían renovar esos máximos históricos a lo largo de la semana. Mientras tanto, ponemos la mirada en lo que está aconteciendo en la bolsa mexicana. Allí tenemos ya la media sesión bursátil con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas. Marta, muy buenas tardes allá en España. Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven allá en 125 de Movistar. Bueno, pues la verdad es que aquí estamos en terrenos negativos, Marta. El índice de precios y cotizaciones está en 0,62 a la baja. Y déjame te comento rápidamente, como bien hemos platicado esta semana, Volaris pues sigue en etapa de contracción. En este rubro, pues el IPC lo viene encabezando con mayores pérdidas esta aerolínea mexicana, con 3,63 a la baja. Y vamos a ver rapidísimo el gráfico. Pues vaya, la tendencia a partir de la quincena anterior de octubre pues ha marcado una gran tendencia a la baja, y de hecho si metemos ahí un análisis técnico de frecuencia relativa a 14 días ya está mostrando señales de sobrecompra, es decir, posiblemente pudiera dar un rebote ahí precisamente. Y déjame te platico rapidísimamente, Marta, amigos, en la parte de noticias financieras. El día de ayer se dio a conocer que Ualá, una empresa que en Argentina 100%, que ya viene operando aquí en México, sin embargo viene operando a través de una metodología de pagos, es decir, de transferencias electrónicas. Ha otorgado más de 300,000 tarjetas de débito. Esto es muy claro, no es crédito. Y bueno, en inicios de octubre, por parte de la Comisión Nacional Bancaria, que hemos platicado mucho sobre las autorizaciones, pues frenó que siguiera otorgando estas tarjetas de débito, es decir, abriendo nuevas cuentas. Y bueno, pues la noticia que nos dimos cuenta el día de ayer, que Ualá Argentina pues adquirió ABC Capital. ¿Qué tiene que ver ABC Capital con Cemex? Bueno, pues les platico rápidamente. ABC Capital es un banco aquí en México que durante casi 3 meses pues ha estado en miras de la Comisión Nacional Bancaria, de los órganos reguladores aquí en México, y esto es simplemente por las necesidades de inyección de capital
que ha tenido, sobre todo que alude mucho al tema de la cartera vencida, es decir, si se tiene mayor cartera vencida, mayor nivel de riesgo, bueno, pues se tiene que hacer mayor incremento de capital, estos requerimientos de capital propios de la banca internacional, y vaya, esta institución no se quedó atrás, y vaya, a lo que voy con este comentario es de que pues aprovechó la situación Ualá Argentina para adquirir este banco, y es muy curioso porque tiene que ver con Cemex, esta empresa de cementos mexicanos que ya hemos platicado, pues se volvió el brazo financiero pues hace algunos años. De hecho, ABC Capital en el inicio otorgaba créditos a la parte de la construcción, y bueno, pues el reto aquí de Ualá va a ser pues darle un cambio precisamente a la cartera, y pues ahora aprovechando la parte de captación y colocación para este modelo de negocio. Y bueno, Marta, pues vámonos con nuestro invitado, por favor, con... Así es, José Ricardo, y además hoy vamos a poner el foco en la COP26. Estamos siguiendo el evento que se celebra en Glasgow, y sobre todo los principales mensajes que se están desgranando por parte de los principales líderes, de los principales países. Hoy vamos a centrar la mirada en cuál es el papel que está desempeñando en México en esa COP26, y vamos a tener con nosotros un día más en Visión Global a Ernesto Infante, que es el CEO de Greenalytics. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en este programa. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Es un placer estar contigo, a tus órdenes. Ernesto, me gustaría aprovechar para lanzarte una primera pregunta. Bueno, que nos cuentes cómo llega México, ¿no?, a este evento, a esta cumbre climática, en la COP26 que se celebra en Glasgow. Todo gusto, Marta. Mira, yo creo que en pocas palabras, México llega con un plan un tanto desdibujado. Yo pensaría que con un tanto de desánimo. Hay una contradicción importante en el marco de lo que se ha venido comprometiendo México desde el Acuerdo de París y la política y la mezcla de política pública y su financiamiento, por supuesto. Habría que recordar, yo creo que vale la pena, que México fue pionero en 2015 como uno de los primeros países en vías de desarrollo en presentar sus compromisos hacia ese Acuerdo de París, buscando alcanzar una reducción de emisiones rumbo a ese 1.5 grados centígrados. En aquel tiempo ya nos decía el monitor de acciones climáticas que las políticas y esa ambición era insuficiente. No obstante, había ya un marco planteado hacia 2024-2026 para un pico de emisiones, y una meta 2030 de un 22% de reducción de emisiones como meta no condicionada, es decir, que se tenía que cumplir sí o sí, y buscar, por supuesto, los recursos fiscales para ello. Desafortunadamente, en diciembre del 2020, previo a esta COP, México reconfirma los mismos compromisos del 2015, y no solo eso, cambia la línea base, lo cual hace todavía menos ambiciosa esa cuestión. Y ya sabíamos que en 2017 no íbamos en el camino trazado rumbo a reducir las emisiones que se habían planteado en los sectores estratégicos a descarbonizar. Con todo esto, ahora el monitor de cambio climático en esta acción climática nos marca como demasiado insuficiente o altamente insuficiente en esa ambición climática. Sumo a esto todavía una cuestión de reforma constitucional en el sector energético, que es el principal sector a descarbonizar de una economía fosilizada en México históricamente, en la cual esta convención o esta conferencia de las partes quizás ha ayudado a patear ese bote, porque se ha planteado hacerlo hasta abril del 22, de una política energética que buscaría retrasar un tanto el que se iba a impulsar energía renovable a un 35% en 2024, lo cual se ve totalmente imposible hoy en día, se veía complicado desde 2015, y por supuesto mucho menos al 43% que se planteaba en los compromisos a 2030. Con todo esto hay que decir que hay compromisos legales, son vinculatorios, y México tendrá que ser muy hábil en este transcurso de las próximas 2 semanas en replantearse cómo puede dar un viraje a un compromiso mucho más ad hoc y quizás mucho más congruente con lo que sucedió en Roma en el G20, donde el canciller exige más recursos hacia este grupo de países ricos, hablando de los 100,000 millones de dólares que se han planteado puedan darse cada año hacia el 2030 para cumplir con estos compromisos. Y México es un tanto contradictorio con las políticas que cumple a nivel local. Eso es un poco el lado no tan positivo. Yo también quiero recalcar lo positivo.
México tiene un andamiaje de más de 15 años en ser pionero de catalizar fondos verdes multilaterales, incluidos los del Banco Mundial, Climate Investment Funds, que han sido potencializadores de un desarrollo de mercado sostenible en México. Yo sí quiero alzar mucho la voz en que México siempre ha sido el líder regional en temas de política climática y su financiamiento. Yo creo que este gobierno tiene que entender que el cambio climático es mucho más allá de las políticas de mitigación y adaptación, sino también un tema de desigualdades, de derechos humanos y de salud pública, entendido los contextos de los contaminantes del aire, donde tenemos 30,000 personas que mueren al año por este padecimiento y ya son millones a lo largo del tiempo. Temas de salud pública, como lo hemos vivido con la pandemia por el COVID. Entonces yo pensaría, Marta, que México llega con una delegación muy débil, si hay que decirlo con todas sus letras. No asiste el presidente de la República. Tenemos una COP marcada por ausencias muy relevantes, como la de China, la de Rusia. Y vemos igualmente, como hemos comentado en este foro, un liderazgo muy relevante ahora de Estados Unidos, que yo creo que también hay que resaltarlo, porque al final del día esa aguja regulatoria y de recursos climáticos que habrán de ir llegando hacia el sur, norte-sur, van a ser principalmente de estos mercados que va a ir empujando el mercado estadounidense por el impacto que tienen en el mercado de capitales. Entonces, yo te diría en suma que México tendrá estas 2 semanas quizás una oportunidad inmensa de repensar dentro de los ministerios de Medio Ambiente, el Ministerio de la Hacienda Pública, el qué hacer en tanto las políticas públicas del sector energético principalmente, el transporte y las edificaciones y los recursos que habrán de financiar este nuevo camino. Si queremos repensar eso que trazamos desde el 2015, por no irnos más atrás, hacia esos compromisos que hemos planteado en el futuro y en el mediano plazo para alcanzar esos 1.5 grados que nos permitan tener muchos menos desastres como los que ya tuvimos este 2021, que han sido quizás históricamente de los peores, desde una sequía en abril hasta muchas inundaciones en fecha reciente, y veremos qué sucede en el cierre del año con ciclones tropicales en el Caribe. Ernesto, la parte sobre todo del financiamiento, ya hemos platicado, ya nos has comentado cómo está la estructura de esta necesidad de financiamiento, pero sostenible. ¿Cómo se está vislumbrando esta falta de llegar al mínimo, por lo menos, de financiamiento sostenible verde en la COP26? Muchas gracias, Ricardo. Es una gran pregunta. Yo creo que el tema del financiamiento es clave. Yo recuerdo, yo he participado en 3 COPs, en la 20, 21 y 22, y nunca asistí a ministerios de finanzas, mucho menos banqueros centrales u organismos supervisores. Después de la creación en 2017-18 del grupo de ministros de finanzas en el marco del G20, que ahora se empalma con los trabajos de la COP, y la creación de redes de bancos centrales supervisores, el tema del financiamiento se ha entendido como algo mucho más relevante porque no pueden ir a negociar los técnicos ambientalistas de política climática sin tener los recursos para hacer lo que están planteando en estos acuerdos legales. Yo te diría que ayer, que fue el día del financiamiento en este marco de la COP, dejan muchas cosas que desear en el marco macro global. Los 100,000 millones de dólares que se plantean son insuficientes y muy insuficientes a lo que se está veniendo haciendo en otro tipo de asuntos prioritarios. Lo decía muy bien hoy, hace unas horas, la presidenta de Barbados, en cuanto a las políticas regulatorias que han marcado los bancos centrales en los últimos 18 meses, de 9,000 millones de dólares para poder dar esa tracción de recuperación económica. Y lo que estamos planteando en el cambio climático representa un 2%, un 1.5%, es decir, estamos muy cortos de alcanzar los umbrales que requerimos. Yo resaltaría de ayer, Ricardo, el que se logró definir la creación de un consejo de normas de sostenibilidad en un marco de referencia de métricas que permitan contabilizar económicamente y ponerle un precio a las cuestiones que tienen que ver con nuestros efectos ambientales, sociales y de gobernanza, ASG o ESG en inglés, porque tenemos una brecha importante en estos datos y la comparabilidad que habría que tener junto con las taxonomías para que las economías del mundo y los mercados de capitales puedan estar participando con un universo de información comparable, movilizando capitales hacia los sectores que se buscaría o proyectos que podrían darse cumpliendo con esos estándares. Yo resaltaría como lo más relevante del día de ayer esta creación del conjunto de normas donde México va a formar parte de este grupo
de trabajo técnico que habría de tener resultados en 2022 y 2023 para lograr universalizar, poniéndolo en ejemplos concretos, las mismas normas que contamos hoy en contabilidad económica y que están estandarizadas a nivel mundial, y poder tener agencias calificadoras para empresas públicas, al menos de entrada, que puedan darnos scores correlacionados entre sí mismas. Es decir, hoy tenemos una empresa que hace análisis de score crediticio, donde hay una correlación muy alta, es decir, podemos confiar en ellas, pero desafortunadamente en los aspectos ESG todavía tenemos un universo muy incomparable de diversos sesgos en metodologías y cambios en cuanto a esa revisión, y eso yo creo que es muy relevante hacia dar ese empuje de poder también meter más presión en futuras conferencias de las partes del cambio climático, en que podamos entender esas brechas de financiamiento que requeriremos, y México es parte de esta conversación. Otro punto relevante quizás del financiamiento es que los Climate Investment Funds, estos fondos verdes creados hace una década dentro del Banco Mundial, potencializarán $500 millones al año hacia años futuros. Estos han sido quizás de los fondos de los que menos se habla, y han sido de los que más han catalizado mercados sostenibles en México, incluidos el sector residencial con Ecocasa o el sector forestal con Conafor. Entonces yo creo que son buenas noticias, y habrá que ir viendo a lo largo de estas semanas cómo se van modificando estas ambiciones de recursos, principalmente con la presión que pueda tener el gobierno estadounidense contra sus pares de países del G7, que pudieran estar otorgando mucho mayores recursos hacia economías en desarrollo como México. Oye, Ernesto, importantísimo, y sobre todo con la noticia que dio ayer sobre el tapering, se mantienen esas tasas, y pues vaya, aparte las metodologías ASG pues brindan mayores posibilidades en este tipo de financiamiento. Quería preguntarte sobre todo, ya nos comentaste las partes del IFRS, de todas estas cuestión contable, pero la parte de la gobernanza, que es importantísima. Aquí en México estás teniendo una comisión, organizaste una comisión sobre todo de compliance. Platícanos al respecto, por favor. Con todo gusto, Ricardo. Existe hace un par de años la Comisión Nacional de Compliance, o Cumplimiento en español, que se encarga de agrupar profesionales técnicos, no solamente del ámbito jurídico, sino en cualquiera de los sectores estratégicos que pudieran impactar temas de cumplimiento. Los oficiales de cumplimiento corporativos cada vez han tomado mucho mayor relevancia en empresas y corporativos, y al igual en los bancos, por poder estar atentos a todas estas señales que se mandan al mercado y poder estar atentos de manera ex ante, es decir, preparativa, no estar esperando a que llegue ese golpe regulatorio u otro tipo que hubiera de esos riesgos de transición. En este marco, esta comisión me ha invitado a crear un comité que hemos definido como Comité de Compliance Público y ASG o ESG, donde tenemos dos grandes ejes de trabajo. Por un primer lado, el cómo abrir conversación con las entidades públicas que están trabajando en avanzar en los detalles del cumplimiento y de los procesos transaccionales que permitan una mucho mayor ética, modelos anticorrupción, modelos de contratación que puedan ser transparentes, etcétera. Todo lo que tenga que ver con transparentar esta ética en el servicio público, en estas tanto empresas públicas como ministeriales, que por supuesto tienen una amalgama directa con el sector privado, principalmente en esta posible conflictos de intereses que pudiera haber. Y por el otro frente, Ricardo, está el frente de abrir esa conversación de cómo están trabajando no solo las empresas privadas o bancos, sino también el propio gobierno en ese cumplimiento de factores ASG o ESG. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo se están llevando a cabo estas tareas? ¿Qué está haciendo la parte oficial, la supervisora, la regulatoria? ¿Qué está haciendo la parte corporativa, de empresas públicas, de la banca, de corporativos en general, hacia trabajar en este gran tarea que va a ser rumbo a 2022 y 2023, como vimos en el bloque pasado, lo de IFRS, pues que la regulación cada vez va a ir subiendo más. Yo pensaría que la Comisión Nacional de Bancos, junto con el Banco de México, al igual que ya vimos con la CONSAR en el Fondo de Pensiones, pues van a ir cada vez subiendo esta aguja regulatoria en criterios ASG, y son estos oficiales de cumplimiento y estas áreas que quizás las empresas no las tuvieran todavía definidas, puedan ir entendiendo un poco más de lo que está pasando en este ecosistema ASG o ESG. Entonces ahí estaremos trabajando en una agenda de conversación, de crear contenido,
de llevar figuras relevantes en este ambiente ESG y público para que puedan conversar con los miembros del comité. Los invito a revisar la página web de la CONACOM, si la googlean es muy fácil de encontrar, conacom.org. Pueden formar parte de esta organización, igualmente por supuesto. Entonces eso es un poquito lo que estaremos trabajando, Ricardo, y creo que es un momento muy oportuno de hacerlo por toda esta conversación que cada vez es mucho más común, y creo que es un lenguaje que tenemos que ir poco a poco normalizando, y es parte de esa chamba, ese trabajo que se buscará hacer en este comité, en la Comisión Nacional de Compliance. Perfecto, Ernesto, pues ya saben, amigos, también se les hace un llamado a los empresarios, porque aquí en México, Marta, amigos, pues no es tan común que llevemos a cabo esta parte de compliance, cuando pues vaya, es súper necesario, y creo que va de la mano con toda la adopción de los criterios ASG en México, y que brindan mayor transparencia y pues beneficios tanto monetarios como de desarrollo social. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ambos, Ernesto, José Ricardo. Ernesto, por acercarnos a esa realidad de la COP26, cuál es el papel que está desempeñando México, los principales mensajes que queremos trasladar, y sobre todo también poniendo el foco, ¿no?, en esos criterios ESG que hacen mención al medio ambiente, también a la parte social y la parte de buena gobernanza en las empresas, que son criterios que cada vez se siguen más de cerca, sobre todo en el ámbito de las inversiones. Muchas gracias a ambos y hablamos muy pronto. Gracias, Marta, un abrazo. José Ricardo, conectaremos contigo mañana de nuevo. Nosotros nos despedimos, volvemos con más Visión Global mañana a partir de las 6 de la tarde.